¿Verdad? Sí. Hola a todos, mi nombre es Martín Doyenar, trabajo como Security Researcher en Portswigger y hoy voy a presentar Gora Cache Mod, Bending the Rules of Web Cache Exploitation. Bueno, primero esta es la agenda. Voy a empezar explicando cómo funciona brevemente una web cache. Después voy a mostrar cómo podemos usar distintas discrepancias entre los parsers de las URL que existen en un web cache proxy para poder guardar información de una víctima y así poder robar datos que no deberíamos obtener. Después voy a mostrar técnicas similares para cambiar la key de un recurso que se guarda en la caché y así conseguir arbitrary web cache poisoning. Después voy a combinar las dos ideas para guardar un archivo malicioso en lugar de otro con una key particular. Y eso va a llamarse cache whatware, similar a write whatware. Después voy a mostrar una demo. Después vamos a seguir con las defensas para saber cómo uno puede protegerse ante estos ataques y los takes away de la session. Bueno, antes de arrancar voy a aclarar que todos los ataques que voy a estar mostrando y todas las técnicas van a estar basadas en CDNs como Cloudflare, CloudFront, Akamai, etc. Pero todas se pueden aplicar en cualquier tipo de web cache, no solamente en estos, incluso en los que están incluidos en el servidor, como puede ser Nginx o Apache. Bueno, dicho sea esto, vamos a analizar qué pasa cuando uno manda un request a un dominio que está usando una web cache. Primero, cuando uno manda un get, por ejemplo, a styles.css, lo que va a pasar es el cache proxy va a interceptar este request y va a tratar de resolverlo. ¿Qué significa? Va a tratar de generar un response que satisfaga, que no tenga que comunicarse con el origin server. Así podemos tener mayor eficiencia y no tenemos que estar haciendo comunicaciones inútiles cuando ya sabemos el resultado de un request. Pero para hacer eso, primero el cache proxy tiene que saber si tiene un response preparado para este request, ¿sí? Para eso va a calcular una key sobre el request que nosotros mandamos y esta key va a identificar el recurso que estamos buscando. Entonces, en general, una key de web cache contiene la URL, ¿sí? El path que estamos pidiendo, a veces con o sin query string, en este caso styles.css, y después algunos otros campos que pueden ser algunos otros headers o algunos otros valores que se pueden predefinir, pero en general simplemente es el path y el hostname, ¿sí? Como verán, dos requests que son distintas, que tienen distintas cookies, que tienen distinto user agent, son en sí iguales para un web cache, primero porque la key es igual, pero esto es porque están buscando el mismo recurso. Y si el recurso fuera estático, da igual qué cookies pongamos porque la respuesta va a ser igual. Entonces, en este ejemplo, vemos que el cache proxy busca en la tabla, no tiene nada para este key, entonces directamente forwardea para que resuelva el origin server. Ahora el origin server va a parsear otra vez la URL y va a sacar el endpoint que tiene que resolver este request. En este caso es simplemente un archivo, pero podría ser cualquier otro endpoint dinámico. Esto va a generar un response que en este caso contiene unos estilos, ¿sí? Y ahora el cache proxy, antes de forwardear este response, va a evaluar distintas reglas sobre el request y sobre el response para saber si esto tiene que ser guardado, es decir, si este response era estático. Eso lo va a hacer de dos maneras, o mirando los requests o los responses. En los responses va a buscar el cache control header, que es un header que genera el origin server o cualquiera en el camino, y está diciendo quiénes pueden guardar este response, público, privado sería el browser, público sería cualquiera, cuánto tiempo se puede guardar este response y algunos otros parámetros más. Y lo que está basado en request usualmente está basado en la URL. Está basado en evaluar el path y saber si lo que estamos pidiendo es estático o no. Una regla muy conocida y que está muy por defecto en la mayoría de los CDNs e inclusive en muchos cache proxies privados es la de extensiones. ¿Qué hacemos? El web cache va a preguntar si la extensión del path está matchada con alguna de estas. Este es el caso de Cloudflare, pero en general son similares a estos. ¿Por qué? Porque todas estas extensiones usualmente están vinculadas a un archivo estático. Entonces, si nosotros pedimos algo como un .js o un .exe o un .css, en el caso que vimos, lo que le vamos a estar diciendo al web cache proxy es que este recurso es estático y tiene que guardar el response. En este ejemplo, evalúa, digamos que tiene esta regla, evalúa el final, ve esta extensión y dice, listo, tengo que guardarlo.
con la key que calculé antes. ¿Sí? La puede volver a calcular, eso indistintamente porque es el mismo parser. En este caso vamos a decir que la key es styles.css sin preocuparnos por el host, porque en general esto no afecta mucho. Después este response va a ser forwardeado al cliente. Y ahora el cliente mismo o cualquier otro que quiera hacer un request a styles.css va a mandarlo al cache proxy. Y el cache proxy, en vez de tener que preguntarle al origin server si tiene, que genere la respuesta, ya tiene esto. Entonces calcula el key, ve que tiene un response y directamente lo manda sin tener que comunicarse. Eso es más o menos cómo funciona una web cache, ¿sí? Ahora vamos a ver un par de ataques que podemos hacer. Hay dos tipos de ataques que se conocen en web caches. Después podemos ir a más bajo nivel y buscar otras cosas, pero en general lo que tratamos de hacer es una de dos. O tratar de guardar algo en la web cache que no debería ser guardado, que tiene información importante de una víctima, por ejemplo, para que después nosotros podamos obtener ese recurso sin credenciales. Porque recordemos, las cookies y esas cosas no están en la key. La otra es web cache poisoning, que tratamos de inyectar algo, un payload malicioso, para que lo bajen y los afecte a todos los usuarios. Primero voy a explicarles cómo podemos hacer para obtener información, robar información usando lo que se llama web cache deception. Y esto es explotando las reglas que definen si algo tiene que ser guardado o no. Entonces, primero, aclaro, web cache deception es una técnica que se descubrió en 2017 por Omer Hill. Él se dio cuenta que existen algunos mapeos, es algo que por ahí es conocido, que existen mapeos en el origin server, que lo que hacen es, en lugar de analizar una URL o un path usando un query string, por ejemplo, si yo quiero mandar parámetros, en lo que uno mandaría un signo de pregunta, parámetro 1, and, parámetro 2, etcétera, etcétera. Muchas aplicaciones lo que hacen es directamente machear la primera parte y el resto se llama path parameters. Pueden enviarse directamente en el path sin tener que usar un query string. Esto en general no parece un gran problema y se usa mucho en REST. Pero ¿dónde está el problema? Cuando nosotros hacemos un request de este tipo y el cache o cualquier proxy en el medio no sabe de este mapeo. Entonces, como dije, si nosotros mandáramos /myaccount /param1 /param2, solamente myaccount sería usado para el endpoint, para machear el endpoint. Si vemos este ejemplo, la persona, la víctima, lo que hace es hacer un request a myaccount, recibe sus datos. Esto es lo que nosotros queremos robar. Ahora vamos a ver cómo robarlo. Sí, porque tiene datos como mail, tarjeta de crédito, etc. Entonces, para hacerlo, esto es un ataque que requiere user interaction. ¿Sí? Tenemos que mandarle un link a la víctima, tenemos que interactuar con la víctima para que entre a un link como este. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos un /myaccount /a.js, lo que va a pasar es la víctima va a mandar este request con sus cookies, con todo, obviamente, y va a recibir el response que tiene, porque va a machear con myaccount, va a recibir el response con toda la data secreta. Ahora, cuando el cache proxy vea esto, como el cache proxy no sabe que a.js es un parámetro, cree que simplemente es parte del path, va a evaluarlo, va a mirar y va a decir, ok, esto tiene una extensión estática, .js, entonces tengo que guardarlo. ¿Sí? Con la key /myaccount /a.js. ¿Sí? La víctima nunca supo esto porque la víctima recibió su response, está todo perfecto, no pasa nada. Ahora, cuando el atacante mande el mismo request, el cache proxy, como no necesita cookies, va a mirar, va a decir, tengo algo guardado para esta key, y le va a devolver todos los datos de la víctima. Ahora, el problema con esta técnica es que primero requerimos de este special mapping, ¿sí? También requerimos que esto solamente se puede usar con aquellos endpoints que tienen este mapeo especial. Y además, si los parámetros que nosotros mandamos, como dije, param1, param2, en realidad tienen relevancia, no es que podemos mandar cualquier cosa, tampoco va a funcionar. Así que lo que me puse a hacer fue investigar cómo podríamos hacer para que, en vez de atacar directamente este special mapping, buscar otras discrepancias que hagan que el origin server y el cache proxy estén en desacuerdo de qué significa el path o la URL que vemos. Eso se llama path confusion y básicamente nos permite justamente aprovechar estas discrepancias. Para hacer eso, vamos a entender cómo se obtiene un path de una URL. Sí, una URL es lo que está abajo, tiene muchas partes, tiene un esquema que dice HTTP, tiene credenciales, tiene un host, puerto, path, query, fragment. ¿Sí?
Pero ¿cómo sabe un parser dónde empieza y termina cada cosa? Bueno, usa lo que se llama delimitadores. Estos delimitadores están definidos en la RFC, son caracteres que nos ayudan a saber dónde empieza y termina cada cosa. Por ejemplo, el arroba nos va a estar diciendo dónde terminan las credenciales, el signo de pregunta dónde empieza el query string, y así podemos continuar. Pero el problema del RFC es que en un punto dice, estos caracteres son reservados, todos los que vemos ahí en negrita arriba, y pueden o no ser utilizados como un delimiter, ¿sí? Algunos están por defecto, ya lo sabemos, funcionan igual para todos o deberían, pero algunos otros son a decisión del developer, que usualmente es de un framework o de un server o de algunos de estos. Eso significa que podríamos encontrar una discrepancia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un request a myAccount, signo de pregunta, a.js? A.js se convierte en query string, con lo cual el path para el origin server, que es el de la derecha, y el cache proxy, que es el de la izquierda, es igual. Para los dos es myAccount, no hay problema. Pero ¿qué pasa si de pronto uno está usando un delimiter que el otro no? El signo de dólar lo puse simplemente de placeholder, pero puede ser cualquier valor. Ahora vamos a ver cuáles son esos valores. Pero veamos, si nosotros tenemos un signo o un carácter que se está usando de delimiter en el origin server, cuando este request sea parseado, lo único que va a haber es myAccount de path. ¿Por qué? Porque lo otro se considera fin del path y puede ser query string, puede ser lo que quiera dependiendo del framework y dependiendo de lo que estemos tratando. Esto, si en el frontend no es así, si no hay un delimiter, va a verse como myAccount a.js, que es estático y por ende va a ser guardado en la tabla, ¿sí? Entonces, si nosotros encontráramos uno de estos caracteres, podríamos hacerlo con todo, sería arbitrario. No necesitamos de un special mapping, no nos importa qué endpoint, podemos hacerlo siempre indistintamente de a qué le estemos pegando. Entonces, lo interesante sería buscar estos delimiters para ver en dónde los podemos utilizar y dónde están estas discrepancias. Y está lleno. En Spring, bueno, en realidad en Java en general, tenemos lo que se llaman matrix variables, que son, por ahí lo vieron en una charla de ayer y lo pueden haber visto antes, son parámetros que podemos aplicar en los paths usando punto y coma. Entonces, pero esos parámetros solamente valen dentro del segmento. ¿Qué es un segmento? Es lo que está entre barras. Entonces, barra user, barra home, user es un segmento, home es otro segmento, y si tuviera más barras serían más segmentos. El punto y coma y el parámetro solo va a valer hasta que encuentre una barra. Eso es importante para los ataques que vamos a ver después. O sea, vamos a tener que hacer algo con eso si queremos poner un path más largo. Y después, más fácil, si nosotros tuviéramos un ataque que sea a myAccount a.js, le ponemos un signo, un semicolon, y lo que hacemos es directamente usar myAccount. Entonces, el backend cree que esto es un request a myAccount, pero el frontend no tiene ni idea porque no conoce de este tipo de delimitadores. Otro un poco más complejo es el punto en Rails. Esto sí, por ahí no es tan conocido, que Rails nos permite decir cómo queremos que sea el formato del response cuando nosotros hacemos un request. Si nosotros tenemos un endpoint que sea myAccount y le mandamos el request, Rails lo que hace por atrás es dice, bueno, voy a buscar la default view, que es HTML, que es usualmente la única que definimos, y le voy a devolver esto a la persona que está haciendo el request. Si nosotros pusiéramos .css, no sé si algunos lo trataron, pero se van a encontrar con un response 406. ¿Por qué? En general. Porque lo que va a hacer Rails es buscar la view que corresponde a CSS, ¿sí? Rails agarra, mira la extensión, dice, conozco esta extensión, es CSS, voy a buscar una vista que se acorde. Si no la encuentra, devuelve un 406, ¿sí? Error. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros le mandamos otra cosa como .aaa, Rails no tiene ni idea cuál es esta extensión. Entonces dice, le voy a devolver la vista por defecto, que es HTML. Eso nos permitiría entonces poner algunas extensiones que desconozca Rails y obtener HTML, como obtener la misma response. Acá tenemos otra vez la tabla de todos los extensions que Cloudflare considera estáticos y que muchos otros consideran estáticos. Y en verde tenemos los tipos conocidos por Rails. Si yo a Rails mando un request con .gif, Rails va a tratar de macharlo. Si mando .bin, lo mismo, .css, lo mismo. En rojo tenemos todos los que no.
Entonces, si yo pongo una extensión como, por ejemplo, ICO, Rails va a creer que esto es una extensión desconocida, va a mandarte el HTML, pero cualquier frontend va a creer que esto es un punto ICO que tiene que ser guardado en la calle. No solamente pasa en frameworks, también pasa en servers. En OpenLightFeed, esto son todas configuraciones muchas por defecto, podemos usar el null byte encodiado en URL. Entonces, y funciona simplemente como un delimiter. Si yo le mando algo así, con un null byte encoded, directamente va a tomarlo como my account. El problema es que muchos CDNs no permiten que vos mandes un request con un byte encodiado en null. Entonces, no vamos a poder usar este ataque con Cloudflare, Azure, CloudFront, Imperva, Google Cloud. Pero sí con otros como Akamai y Fastly. También si tenemos doble encoding, podría funcionar. Después tenemos el caso de Nginx, que si configuramos una regla de rewrite así, y de hecho hay muchas formas que podemos llegar a configurar un poquito mal sin saberlo, si le preguntan a ChatGPT les va a decir que lo hagan así que va a estar lleno de errores así. Y lo que permite esto es que un new line encodiado, si un salto de línea, sea usado como delimiter. Entonces también podríamos hacerlo en Nginx cuando hay una regla de rewrite o alguna otra regla, si quieren después lo pueden ver en el paper. También tenemos, hasta acá todo es considerando que el frontend no transforma el request, simplemente lo forwardea, lo analiza, lo parsea, no lo transforma y lo forwardea. A veces, obviamente, sí hay transformaciones. Por ejemplo, puede decodiar la URL, puede aplicar algún encoding y decoding medio raro. Entonces, si nosotros mandáramos un hashtag o un signo de pregunta encodiado, también funcionaría como delimitador. Y lo mismo con algunos otros charsets, con Unicode, con algunos así, a veces no está bien verificado y se hace una transformación que después afecta y queda como un signo de pregunta que podría generar un query string falso. Bueno, como les dije, cualquiera sea de estos casos que encontremos uno de estos delimitadores, en ya sea Java, Rails, OpenLightSpeed y Nginx, si nosotros mandáramos un request usando estos delimitadores, el backend siempre va a pensar que el request es a my account. Va a devolver este response con toda la información secreta de la víctima y el frontend siempre lo va a estar guardando porque mira la extensión y usa eso. Bueno, ahora les voy a mostrar una demo de cómo funciona esto. Que la simpleza de la demo no los confunda, es muy difícil hacerla y que funcione porque está live. Estamos usando todos los sistemas. Ahora esta demo usa CloudFront y Rails. Entonces, yo tengo un login, como verán. ¿Sí? Si yo quisiera acceder a esta página, a la de My Account, no podría porque me pide que me autentique. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo. Este ya está guardado. Bueno, ese es justamente el ataque, ya queda guardado muchas veces. Pero ahí quedó en My Account. ¿Sí? Ahí está. Bueno, hacemos el login. Y si yo ahora, Rails, como les dije, me permite poner un punto y algo más, ¿sí? Y me va a devolver en ese formato, ¿sí? Casualmente, CloudFront permite que todo lo que es .ico se cache. Entonces, si yo lo hago yo le mando este link a la víctima y la víctima entrase estando logueada, lo que va a pasar es que esto se va a guardar. Y entonces, si yo ahora fuera a otro browser que no estaba autenticado, consigo los mismos datos de la víctima porque quedaron cacheados en CloudFront. Bueno. Gracias, igual es la más sencilla de las demos. Bueno, se rompió todo. Internet no es el mejor. Perdón, anda muy mal internet y evidentemente no tenía que haber hecho esto.
Vamos a tratar de levantarlo así. Me está dando el internet. Bueno, lo voy a pasar así. Hasta que esto recupere. Bueno, como les decía, entonces nosotros con esto podemos robar cualquier tipo de response de una víctima usando delimiters. Ahora, esto lo sabe Cloudflare, lo saben un montón de CDNs y un montón de web caches, entonces empezaron a crear protecciones. ¿Qué hicieron? Primero, uno de los primeros fue Cloudflare, que lo que dijo fue, ok, chequeo la extensión que vos me estás mandando y chequeo el content type del response. Si los dos no machean, entonces lo que va a pasar es que esto no tendría sentido y significa que hay un ataque. Entonces no va a guardar este tipo de responses, ¿sí? Si está configurado para usar lo que se llama Web Cache Deception Armor. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de buscar otras formas de hacer lo mismo, pero que no usen las extensiones, porque las extensiones ya se están usando para detectar los ataques. Entonces dije, bueno, vamos a buscar otras reglas, y la otra regla que existe es la de los directorios estáticos. Es una regla muy común que se aplica porque nosotros sabemos que usualmente los archivos estáticos se guardan en el mismo lugar. Nosotros guardamos todo en static barra JavaScript o qué sé yo, static styles, y así guardamos todas nuestras cosas que sabemos que no van a variar o que van a cambiar muy cada tanto. Esto se lo podemos decir al Web Cache Proxy. En general, los CDNs todos se pueden configurar esta regla y es una de las más usadas de todas. Y bueno, justamente permite entonces que solamente se compare el principio del path en lugar del final. A ver si ya está esto. Murió. Bueno, básicamente entonces lo que tenemos que hacer es un ataque que en lugar de estar buscando comprometer el final y usar un delimiter para cambiar el significado del final, que cambie el significado del principio. Con lo cual sabemos que tenemos que enviar un request con una URL tal que cuando se parsee en el frontend quede algo como static barra lo que quiera. Y en el backend barra my account, que es lo que yo quiero robar. Podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Usando, otra vez, esto es considerando que el backend tiene un delimiter que el frontend no. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Porque no parece tan sencillo. Y eso es porque yo dije que para obtener un path se usa un delimiter y después se está usando ese path en los keys, en los mappings y en las reglas. Pero no es así. En realidad falta un paso, que es la normalización. Todos los paths, cuando se calculan, después se normalizan. A más o a menos, cada uno lo hace bastante distinto, que eso da lugar a más vulnerabilidades, como vamos a ver. Y básicamente la normalización incluye dos pasos. Decodiar la URL, ¿sí? Convertimos todos los caracteres, cual sea el encoding que nosotros queramos. Usualmente es el URL encoding que busca signo porcentaje y convierte el valor hexadecimal. Y también en algunos casos sucede lo mismo con caracteres más particulares, como por ejemplo puede ser la barra o el punto, también se decodean en una normalización a veces. Y después, la segunda parte de normalización sería la de resolver los que conocemos como path traversals, ¿sí? Se llaman dot segments. Básicamente eso reconvierte las URLs y los paths a valores absolutos. Y también lo hace en algunos casos con la barra invertida, la convierte a barra común. Y si notaron, dije muchas veces a veces, y eso es buenísimo porque como son todos distintos y como ninguno se comporta igual que el otro, vamos a encontrar muchas diferencias que vamos a poder usar. Entonces, sabiendo esto ahora, vamos a poder tratar de generar el nuevo ataque. Sabemos que si empezamos con myAccount y usamos el delimitador del backend, podemos directamente conseguir que en el origin server se evalúe como myAccount. Y en el frontend, como sabemos que no hay delimitador, lo que hacemos es jugar con este path traversal y este decoding. Primero mandamos algo encodiado. Esto se hace porque, como es un ataque con interacción de usuario, no podemos mandarle simplemente la barra, punto, punto, barra, porque el browser lo resuelve. Entonces lo mandamos encodiado, pero el frontend, si tiene normalización, lo convierte a dot segments
y después lo resuelve para quedar en static WSD. Esto entonces hace que sea cacheable, porque el principio empieza como static, entonces el web cache cree que esto se va a guardar. La key que se va a usar no es /static /WSD, sino es la que nosotros le mandamos realmente. A veces sí es static WSD, a veces no, dependiendo de cómo se guarden las keys, porque las keys parsean distinto. Entonces conviene simplemente usar la key que ya conocemos, que es la que le mandamos a la víctima. Bueno, otra vez, si ya vimos lo mismo con delimitadores, queríamos saber cuáles son los que podemos usar. Vamos a ver cómo funciona la normalización en distintos servers y distintos web cache proxies. Acá tenemos en la izquierda todo lo que serían los cache proxies, que incluyen distintos CDNs bastante grandes, como Cloudflare, CloudFront, Google Cloud Platform, Azure, Imperva y Fastly. Y van a ver que si yo le mando una URL como /account, encodiado el path traversal y static, en el cache proxy algunos lo convierten a static y otros no lo tocan. Lo mismo pasa del lado de los origin servers. Nginx, IIS, OpenLight sí lo convierten, Apache, Unicorn y Puma no. Entonces, simplemente combinemos aquellos que hacen una cosa y aquellos que hacen otra. Si yo tuviese un frontend siendo Imperva, Azure o CloudFront y en el backend tuviera un Java, por ejemplo Tomcat, le mando uso de limiter, uso del semicolon, el punto y coma, que conocemos para matrix variables. Todo lo demás, como ven, está encodiado no solo por el browser, sino porque les dije, si yo pusiera una barra después del punto y coma, dejaría de afectar a todo el path, porque es por segmento solamente. Entonces, encima me viene bien poder encodiar eso. Esto se resuelve como myAccount en Tomcat, pero en el frontend no. En el frontend se resuelve el path haciendo normalización y conseguimos static /x, con lo cual todo esto se va a guardar en la calle. Lo mismo se puede hacer, obviamente, con Rails, si tuviese Azure, CloudFront o Imperva y Rails atrás. Y también si tuviera un special mapping, como el que vimos al principio. Si yo tengo estos mapeos especiales, también lo puedo usar porque sé que todo lo demás va a ser considerado un path parameter. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo hacer lo mismo, pero sin un delimitador. Hasta acá necesitábamos estos delimitadores, pero también hay una forma de hacerlo sin. Y esto incluye hacer lo que estábamos haciendo, que es mirar cuáles hacen una normalización y cuáles no, pero al revés. Ahora lo que queremos es que el frontend no normalice y el backend sí normalice. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a focalizar en que el principio sea lo que va a interpretar el frontend, que va a ser, obviamente va a empezar con static para que sea cacheable. Entonces le pongo /static que es lo que va a interpretar Cloudflare o Google Cloud o Fastly. Y después en el backend esto se va a resolver. Se va a convertir en una barra y después el path traversal se va a resolver a myAccount. Con esto lo que logro es que otra vez Nginx, IIS o OpenLight todos piensen que estoy haciendo un request a myAccount, pero que el frontend lo esté guardando. Y esto funcionó en OpenAI, se lo reportamos. En realidad OpenAI estaba lleno de vulnerabilidades de cache poisoning exception, pero porque es muy complejo lo que estaban haciendo en ese sentido. Bueno, y acá lo que hice fue replicar más o menos el ambiente que estaba usando OpenLight. ¿Sí? Acá vamos a ver otro ataque. Y en este caso vamos a usar, como dije, esta variación en la cual el que normaliza no es el frontend, sino el backend. ¿Sí? Entonces yo tengo mi aplicación otra vez. Si quisiera ir a myAccount, primero no funcione. Y si andara más rápido, bueno. Perdón, Ahí está. Bueno, el myAccount nos redirige al login, obviamente. Todo esto para eso. Y acá tenemos myAccount, ¿sí? Ahora, si yo tratara de llegar hasta acá en un browser distinto, sin autenticación, sin nada, no debería funcionar, esperemos. Nos patea el login, obviamente, ¿sí? Este es el atacante.
Ahora, el atacante lo que va a hacer es justamente mandarle el link malicioso a la víctima. ¿Qué sería? Como les dije, empezamos con static, que es lo que va a interpretar el frontend. Después ponemos encodiado el path traversal, ¿sí? Y después sí ponemos lo que nosotros queremos llegar, que es my account. Y le vamos a poner algo para un cache buster para poder guardarlo después nosotros. Entonces, otra vez, esta sería la pantalla de la víctima. Nosotros le mandamos este link. Y esto debería haber quedado cacheado. Y si ahora nosotros mandamos lo mismo, acá conseguimos los datos de la víctima. Bueno. No, esto no se puede. Bueno. Ahora, esto también se puede hacer con otras discrepancias. Una interesante es la de IIS. IIS es el único que va a normalizar esto. Si nosotros le mandáramos barra static y encodiado pero con una barra invertida, el único que va a decodiar esto es IIS. Y no es una gran idea porque entonces IIS es vulnerable con cualquier otro frontend que nosotros le pongamos. Y es cuestión de que los que están haciendo bounty busquen simplemente esto, busquen alguien que esté usando IIS y un frontend con cache proxy y probablemente de alguna manera sea vulnerable con esto. Obviamente necesitan una regla de cacheo, pero en general hay. Como les dije, IIS es el único. Bueno, la última regla que podríamos atacar es la de los nombres. ¿Qué significa esto? En vez de estar atacando a una regla que busque el principio solamente como static o el final, directamente ponemos una regla que cachee todo lo que sea con un nombre. Por ejemplo, robots.txt es un archivo que en general se cachea, el home, favicon, varios de esos, incluso en muchos CDNs, por defecto se cachean estas cosas. Entonces, eso nos va a ayudar porque ni siquiera hay que configurar esa regla. Bueno, para conseguir explotar esto es casi lo mismo, es una variación de la técnica anterior, porque si nos damos cuenta, la primera parte es lo que se evalúa en el backend y la última parte es lo que se evalúa en el frontend. ¿Sí? Y todas las demás técnicas podemos hacer este análisis de qué es lo que se evalúa en cada lugar. Entonces, simplemente, en lugar de usar static, ponemos directamente el nombre del archivo, que es robot.txt, y esto en Cloudflare, por ejemplo, va a guardarse. ¿Sí? Se va a guardar, tenemos que ponerle un query string que funcione como de identificador para el cache, para que nosotros podamos recuperar el dato, pero se va a guardar en robot.txt y el query string siendo WSD en este caso. Bueno, eso es Web Cache Deception. ¿Sí? Ahora, con todas esas nuevas técnicas nosotros podemos hacerlo más fácil. Ahora, la otra técnica que tenemos es Web Cache Poisoning, que como dije, en lugar de robar información de una víctima, lo que nosotros vamos a hacer es poner un payload que afecta a la víctima. Para hacer eso, en este caso, no necesitamos user interaction y eso es lo que hace que Web Cache Poisoning sea más atractivo para los atacantes. Porque si nosotros podemos poner un payload que sin interactuar con el usuario explota en su browser, claramente es mejor que tener que estar robando la información. Cache Poisoning existe hace un montón, existen distintas técnicas para conseguirlo, pero la idea básica es, nosotros vamos a agarrar y enviar un request, ¿sí? En este caso home, es poco probable que funcione algo así, pero la idea es, vamos a mandar un request que genere un payload, en este caso nosotros sabemos que si ponemos algo en el header lang, se va a reflejar en el response, ¿sí? En este ejemplo, que sea cacheable, ¿sí? Como ven tiene cache control header, ¿sí? Y eso lo que está diciendo es, esto se tiene que cachear. Ahora, como el language no está en las keys, ¿sí? No es parte del cache key, cualquier usuario que haga un request a home, ahora en el futuro, va a conseguir el mismo response que nosotros guardamos, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos atacar a usuarios guardando un payload. Cuando encontramos alguna cosa que se refleja o alguna cosa que genera un response malicioso, y que no se está guardando en la cache key, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que a veces, muchas veces, vamos a encontrar cosas que el usuario no va a navegar naturalmente, ¿sí? Si yo encuentro que esto pasa en home, es re fácil, porque el usuario va a ir a home sí o sí. Ahora, si yo lo encuentro en /files, /John Doe, un ID, muy probablemente nunca nadie llegue a ese lugar. Entonces, si bien yo encontré un ataque de Web Cache Poisoning, digo, tiene la key muy complicada,
va a necesitar user interaction. Yo voy a necesitar mandarle esto a una víctima porque si no, él nunca va a navegar a este lugar y nunca va a ser afectado. Y eso es un problema, porque estábamos diciendo que este ataque estaba buenísimo si no hay user interaction. Pero con user interaction pierde un poco la magia. Así que lo que me puse a investigar es cómo usar técnicas similares para hacer lo que llame cache key confusion, que básicamente es, vamos a tratar de generar una key distinta a lo que estamos haciendo el request originalmente. Lo único que vamos a necesitar para este caso es que haya key normalization. En muchos casos hay key normalization. Por defecto está en Imperva, en Azure, en CloudFront, en Akamai. CloudFront y Akamai hacen un poquito más de transformaciones, con lo cual no es tan vulnerable. Y se puede configurar en Cloudflare, Google Cloud Platform, Fastly y en casi todos, probablemente en todos. Y el tema, ¿cómo hacemos para detectar que existe key normalization? Bueno, lo que vamos a hacer es muy, muy fácil. Vamos a mandar un request a algo que sea estático, que nosotros sabemos, por ejemplo, unos estilos, y que podemos verificar que se va a guardar en la calle. Entonces vemos el response y cuando hay alguna evidencia, usualmente es un header que dice un hit, como xcache hit, lo van a generar la mayoría de los CDNs así y de los cualquier cache proxy. Entonces ahí sabemos que algo se guardó, ¿sí? Ahora vamos a ver si podemos obtener esa copia haciendo una variación en la URL. Entonces, mandamos un request que se resuelva a lo mismo, pero que no sea lo mismo, que necesite normalización. Esto que vemos acá en pantalla se va a resolver. Primero va a decodiar el carácter a S y después va a normalizarlo a styles. Si el response no solo es el mismo, porque el mismo puede ser igual si no hay key normalization, pero si el response tiene un cache header que diga hit, significa que también lo tomó de la caché. Y por ende, significa que tuvo que normalizar el path y la key para poder buscarlo y matchear. Así que esa es la forma fácil de saber si estamos lidiando con un frontend que normaliza las keys. ¿Y cómo lo explotamos? Bueno, supongamos que esto es todo basándonos en que ya tenemos un ataque de cache poisoning. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer distinto. Pero supongamos que ya tenemos un payload, algo que me está devolviendo una XSS, algo malicioso que podemos infectar al usuario. Y yo quiero ponerlo no en, como estábamos viendo, files, John Doe y un ID, sino que quiero ponerlo en el home, ¿sí? Para que todos sean afectados. Otra vez, necesito key normalization y acá vamos a ver un ejemplo con un delimitador. ¿Qué pasa si yo uso el delimitador el placeholder que siempre usamos, para mandar el exploit En el backend se va a usar el delimitador y por ende simplemente va a devolver el response malicioso, pero en el frontend la key se va a normalizar y simplemente entonces vamos a tener que el valor es poison. Obviamente podríamos hacerlo con algo que devuelve una XSS y home. Y así entonces podemos modificar el valor y atacar a cualquier persona que nosotros queramos con esto sin tener que hacer user interaction. Bueno, ahora vamos a ver uno de los casos de estudio que es Imperva. Como dije, hay dos que hacen mucho mejor la normalización porque la hacen muy completa. Y además Imperva tiene algo muy particular. Y en realidad no solo Imperva, sino muchos. Cuando yo hablé de limitadores, hablé de muchos valores, pero dije que algunos que son estándar, no todos lo consideran igual. Y el que les pasa mucho esto es el hash. El hash no está muy bien definido. Si bien la RFC es clarísima y dice el hash es un delimitador y punto, obviamente no todos lo consideran así. Y vemos esto de estos colorcitos que van a ver que algunos tiran error, otros lo consideran un delimitador, otros no, y varía muchísimo. No es que hay algo muy definido. En particular, Imperva no lo considera un delimitador, ¿sí? Y Nginx, Unicorn, Puma, Rails, un montón lo consideran delimitador. Entonces, simplemente combinemos estos dos. ¿Qué pasaría si yo tengo Imperva y Nginx, como dije, cualquiera de todos estos backend servers o frameworks? Bueno, si yo le mando un request con el payload, o sea, lo que yo quiero conseguir como payload, que es /XSS, podría ser cualquier cosa que me esté devolviendo algo malo, pongo el hashtag, lo que va a pasar es, en el backend sí el hash es un delimitador. Entonces, otra vez, XSS. En el frontend, Imperva, no. Entonces, otra vez, podemos normalizarlo y ya no necesitamos ni siquiera de un delimiter muy particular. Necesitamos uno de los delimiters más fáciles y sencillos que hay, que es el hash con Imperva. Y con eso nos alcanzaría para modificar la key de cualquier cosa. Ahora, cuando un usuario otra vez haga un request a home, en lugar de tener que hacerlo en un lugar muy complicado, va a obtener el payload malicioso. Esto funcionó en
Bitstamp funcionó en Mastercard, funcionó en T-Mobile, funcionó en varios otros. Costó muchísimo hacerlos entender qué pasaba, pero sí, al final lo entendieron. Y obviamente esto no es que solamente funciona con el hash, funciona también con, y también funcionaría no solo con Imperva, sino con Azure también. Acá no dependemos de este delimitador particular. Entonces, funcionaría tanto con un Java atrás y el punto y coma, con un punto para Rails, y también para Nginx, para un mapping especial, para lo que queramos, ¿sí? Porque el concepto es el mismo y nosotros podemos mandar todo esto encodiado. Perdón, antes no había usado el hash en Cache Deception, porque el hash, cuando yo se lo mande a una víctima en el browser no va a mandar nada. El browser va a agarrar el hash y se lo va a quedar y todo lo demás, y entonces el ataque no tiene mucho sentido. Por eso es que antes no estábamos usando el hash. Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Cuáles sí consideran que el hash es un delimitador en frontend y no en backend? Azure, por ejemplo, CloudFront también, pero es más complicado, consideran que el hash es un delimitador y OpenLight o Django o Express no. Si nosotros hacemos un server con alguno de esos y no tomamos esto en cuenta, vamos a tener un gran problema. Obviamente dependiendo de la configuración que tengamos. ¿Sí? No es que esto funcione para todos los casos. En ese caso, otra vez, ahora el hash va a ser tomado como un delimitador en frontend. Entonces, la primera parte no va a tener el XSS o el payload malicioso, sino va a tener lo que nosotros queremos posicionar, que es home. Y la segunda parte, cuando llegue al backend, se va a normalizar y tendríamos el exploit, que es lo que va a devolver el response malicioso. Y se va a guardar en home. Esto también funcionó en OpenAI, en otro stack que tenían, porque estaban usando Azure y Node. ¿Y qué pasa si no tengo un payload? Porque acá estamos hablando todos siempre de si tengo un XSS, pero sí, hay que ir a buscar ese XSS. Bueno, lo que podemos hacer es otra cosa que, si bien no va a ser no va a tener el mismo problema, va a demostrar claramente que hay un impacto porque podemos hacer un denial of service. ¿Cómo? En lugar de poner, si nosotros queremos posicionar home, por ejemplo, ¿qué le ponemos si no tenemos un payload? Bueno, un estilo o cualquier cosa que sea estática. Y empiezo a sobreescribir absolutamente todo con algo estático. Entonces, mando muchos requests a home, my account y cualquier otra cosa de que cuando el usuario haga un request a eso, siempre le devuelvan un estilo. Y así consigo un denial of service. Si van a reportar eso, les diría que busquen que no sea un denial of service porque en general te lo patean. Bueno, ahora sabemos cómo modificar una key y cómo guardar más o menos lo que queramos usando una técnica de cache deception. Juntémoslo. Entonces, ahora lo que voy a tratar de hacer es modificar un archivo estático con un payload mío. Vamos a ver cómo. Primero voy a identificar un response malicioso. ¿Sí? Necesito un payload acá. Pero el payload que necesito puede ser muy bajo. Y en este caso lo mejor sería un Open Redirect. Que ni siquiera es una vulnerabilidad, porque en este caso este Open Redirect puede estar por diseño así. Y realmente tiene valor porque no debería ser explotable por sí solo. ¿Sí? En este caso yo tengo un logout muy común que le pongo un X-Forward de host header a evil.com y esto hace un redirect a evil.com. ¿Sí? Pero como digo, no es algo muy raro, es muy común encontrar estas cosas, muy fácil encontrar estas cosas y por sí solo no son una vulnerabilidad, entonces nadie lo va a asfixiar. O raramente. Bueno, una vez que tenemos el payload, que es un redirect, lo que vamos a hacer es elegir algo que vamos a pisar con ese redirect. Y qué mejor que buscar un recurso estático como un script. ¿Por qué? Porque los scripts, cuando el browser resuelve, sigue las redirecciones. Entonces, si el main.js, en lugar de tener un JavaScript, tuviese un redirect, yo podría redirigir al browser a donde quiera. Entonces, lo que voy a tratar de hacer no es pisar home, es pisar main.js. ¿Sí? Ahora tengo lo que voy a usar para pisar y lo que quiero pisar. Vamos a usar los ataques que ya vimos. Primero vamos a agarrar y usar un delimitador, en este caso. Podríamos hacerlo con todas las técnicas que mostré, pero un delimitador es la más fácil porque está lleno. De hecho, cuando decimos el delimitador en Java, no es una vulnerabilidad, con lo cual si uno va a un servicio de Google y pone cualquier URL, punto y coma y algo, van a ver cómo Google usa Java porque va a resolver siempre bien. En este caso, bueno, vamos a usar el logout, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos que interprete el backend. Entonces ponemos logout y el delimitador. El backend que está usando Tomcat agarra, dice, ok, esto es logout, mira el X-Forward de host header y genera un redirect a evil.com. Azure agarra y dice, bueno, el punto y coma no es un delimitador para mí, es un carácter común, así que voy a resolver esto, voy a normalizar.
normaliza y le queda que es main.js. Se guarda porque tiene una extensión estática como tiene que ser, no hay ninguna particularidad acá. Y ahora, cuando cualquier usuario vaya a home, ¿sí? Esto va a llegar hasta el backend o no, va a estar historiado, no importa, obtiene el homepage que básicamente le dice al browser tenés que buscar un recurso JavaScript en main.js. Perfecto, el browser va, hace eso y Azure le dice yo tengo una respuesta para eso, que es un redirect. Entonces, el browser de la víctima, sin saberlo, va a seguir este redirect a evil.com, va a cargar el archivo JavaScript malicioso, totalmente arbitrario, que nosotros controlamos sin ningún problema, y lo va a cargar en su página dándonos control de la víctima. Obviamente, para los que saben, esto puede detenerse usando Content Security Policy, ¿sí? A lo cual, sí, podrías detenerlo si tuvieras unas buenas Content Security Policies activas, muchas veces no están, pero también se puede usar para otras cosas. Muchas veces está para JavaScript, pero no para CSS, entonces podríamos usar CSS Exfiltration para robar todos los datos de todas las víctimas que usen la aplicación, sin que ellos se enteren. Y si vemos que tampoco podemos hacer eso, que da la casualidad que nos encontramos con la aplicación más segura de la Tierra, lo que hacemos es pisar algún archivo descargable. Si yo hago lo mismo con un descargable, muchas veces eso va a funcionar y me va a permitir hasta ejecutar código remoto si una víctima está descargando algo que yo puedo predecir. De hecho, en muchos ataques, este fue el vector que se propuso en los bug bounties. Bueno, y ahora vamos a ver la demo que es un poquito más complicada. Así que esperemos que funcione. Bueno, este es el server. Estamos usando Azure y está lentísimo. Pero devuelve, todavía está vivo. Este es el home, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos acá. Home, perfecto. Cuando uno entra a home, no pasa nada, no vemos ninguna cosa rara, pero si vemos el código, sabemos que se está importando este JS, que se está incluyendo. Entonces, otra vez, como dije, este es el JS. Voy a mostrarles todos los requests, por más lento que sea. Este es el JS que está cargándose, es un JS que no hace nada, ¿sí? Y este es el Open Redirect, ¿sí? Este es el logout que yo les dije. Otra vez tiene el export de host header. ¿Se ve algo? Sí, por si acaso. Ahí puede ser mejor. Bien, ahí se ve un poco mejor. Bueno, al logout, el export de host header, si yo mando este request, obviamente me hace un redirect a my testing page link, ese es el evil.com, básicamente, ese es el que yo controlo. ¿Sí? Ven que hay un redirect a login de esto. ¿Y qué pasaría si yo hago un login a esto? Bueno, acá está mi payload. Este es el servidor malicioso, en el login. Es gigante el payload, así que puede tardar un ratito. No tanto. Bueno, y este es el JavaScript que ahora vamos a ver qué hace, pero es el que yo quiero usar para posicionar el válido, el main.js. Y este es el exploit. El exploit, como dije, vamos a usar exactamente lo que les mostré. Un logout, ¿sí? El punto y coma, que se usa de delimitador, el path traversal encodiado y el main.js. Si todo funciona bien. Esto se está cacheando por 20 segundos, así que bien, perfecto. Este funcionó. Entonces, si yo ahora fuera y quisiera hacer un request a main.js, uno pensaría que me debería devolver lo mismo, ¿verdad? Pues no. Debería devolverme ahora, como pisé esto, un redirect. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a simplemente verificar que esto se guarde de nuevo. Bien. Y ahora, cuando uno va a la página de inicio, antes entrábamos a la página de inicio y no pasaba nada, pero ahora se sobreescribió ese punto .js y todo por atrás debería funcionar, que se ejecute el JavaScript que yo puse, que está medio lento otra vez. Ahí está. Entonces se ejecuta un JavaScript. Eso quedó guardado
y va a afectar a todos los usuarios para siempre que usen. Bueno, voy a tener que ir renovándolo cada tanto, pero va a afectar a todos los usuarios y voy a poder explotar a cualquiera que cargue su página acá. Acá. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, rápido. Bueno, lo último que voy a explicar, bonus track, rapidísimo, es cómo podemos hacer algo parecido, pero usando lo que se llama HTTP 0.9 smuggling. Rápido, todos me imagino que conocen qué es HTTP 1, 1.1, algunos 2 y alguno que está metidísimo, HTTP 3. Pero no sé si todos conocen qué es HTTP 0.9, la primera versión de HTTP. ¿Qué hacía? Era recontra sencillo. No tenía headers, no tenía códigos, no tenía nada raro. Simplemente era un request de una línea con un get a algo que vos querés pedir y el response es solamente el body. Uno pensaría que 0.9 no lo soporta nadie, pero casualmente HTTP es uno de los protocolos que más cuidado le da al legacy y permite que todo lo que antes funcionaba siga funcionando, porque es una gran idea hacer eso. Y entonces, Nginx, Apache, IIS y casi todos los servers van a aceptar. De hecho, los CDNs, todo lo nuevo, acepta 0.9, que es algo que mucha gente probablemente no sepa. Este es un request en HTTP 1.1. Este es el mismo request en 0.9. Como ven, le sacamos otros headers, le sacamos la versión, le sacamos todo y el response tiene solamente body. También es 0.9, dependiendo a quién le preguntes, esto también es 0.9, dependiendo a qué server le preguntes. Esto también es 0.9 y esto también es 0.9. Es muy variado qué opinan cada server, pero en general, como digo, es una sola línea. Ahora, en los proxies también saben de esto, entonces muchas veces cuando uno manda un 0.9, y esto también pasa con, si nosotros tenemos configurado para HTTP 2, mandamos un 1.1, lo que va a pasar es, va a upgradearlo. Le va a poner headers, le va a poner un poco de cosas y lo va a forwardear al backend. El backend va a verlo como 1.1, va a devolver todo y esto va a ser downgradeado otra vez para mandar solamente el body y que se trabaje en 0.9, que era la conexión que nosotros, cliente y proxy, teníamos. Pero algunos CDNs decidieron que no les importe la versión y simplemente forwardear cosas. Pero no solo forwardear cosas, porque uno podría forwardear 0.9, agarrar el response 0.9 y forwardearlo otra vez. El problema es cuando la conexión de Imperva, que es uno de los que lo hace, es en 1.1. Imperva en ese caso va a mantener conexiones, va a usar header, va a tener todo lo que uno esperaría que haga en una conexión HTTP 1.1. Pero si el response es solamente un body, porque el origin server sí veía 0.9, Imperva va a tratar de interpretar esto como 1.1, va a parsearlo y obviamente va a haber un error, porque es solamente un body y no tiene headers. Pero ¿qué pasaría si el body sí tiene headers? Y para eso les voy a mostrar la última demo súper rápida que está en video porque ayer Imperva me cerró la cuenta. Pero bueno, es tal cual, esto funciona. Y sigue funcionando esto, no solo es eso. Otra vez, esta es la aplicación que está usando Imperva. Sí, perdón. Antes que eso. Quiero ver cómo era el. Sí, esto es un Imperva y Nginx del otro lado. Nada más, no hay ninguna configuración rara, no hay nada complicado. Y lo único que vamos a usar es un file upload. Obviamente no es tan sencillo a veces encontrar un file upload, pero si encontramos uno que nos permita subir más o menos lo que queramos, no importa si después se descarga como un content repository, o sea, si no lo usa realmente, si lo descarga o si hace otra cosa, no importa. Entonces, acá nosotros vamos a cargar un archivo malicioso, ¿sí? Este archivo malicioso, evilfile.txt, lo que tiene es un response metido, ¿sí? Es un response inyectado. Como ven, ahí es donde lo vamos a requestear, esto. Si lo requesteáramos con un HTTP 1.1, el response... estaba lento hasta ahí. El response, el body mismo es un response, ¿sí? Esto no lo sabe nadie hasta este punto. Entonces, ¿qué pasa si yo Imperva agarra y dice, ve esto, perfecto, no pasa nada? Si yo a Imperva le mando un request sin HTTP. Si yo mando esto, Imperva va a forwardearlo, como ya dijimos, ¿sí? Y cuando obtenga el body, va a parsearlo. Y va a parsearlo con lo que yo le puse. Y en este caso, yo le puse un cache control header. Y controlo el body, controlo todo. Esto es, otra vez, el anterior. Y ahora ven cómo pisó.
Antes nosotros teníamos una cosa y lo pisó. ¿Por qué? Porque vio el cache control response, no sabe que hay HTTP 0.9 y directamente hace. Y ahora vamos a usar la técnica de cache key confusion para que no solo funcione en files /evilfile.txt, no me interesa tanto eso, me interesaría mucho más sobreescribir con esto que metí otra cosa. Imperva, otra vez, tiene una protección para que no hagan path traversal de que se bypassea moviendo muchísimas, no tantas barras. No es una vulnerabilidad para ellos. Literalmente la reporté 4 veces. Bueno, entonces, como ven, ahora pisé el home con eso. Y este response, que es totalmente arbitrario, ahora piso el home para siempre. De hecho, puedo poner el control todo el tiempo que quiera. Pumba. Bueno, lo último. Defensas. ¿Cómo podemos cuidarnos de esto? Tendríamos que poner en todo lo que no queremos que se custoree, el cache control header es muy importante. Podemos poner private, podemos poner no store para que esto no se guarde. Pero tengan cuidado porque en el ataque que yo mostré anterior, la demo live que hice, se estaba usando eso y aún así se bypassea. Porque muchos CDNs no les importa. Si vos pusiste una regla, o si tienen alguna regla por defecto, no importa si el cache control here dice private o no store, y eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta y hay que mirarlo cada vez que uno tiene una de estos cache proxies. Y hasta les diría, si ven que esto pasa, o cambien la configuración o dejen de usarlo, porque es la forma más fácil de explotarlo. Para cache poisoning no es tan sencillo, si se puede deshabilitar la normalización de las keys, mejor, ¿sí? Pero en algunos casos no va a ser posible. Y lo más recomendable, yo realicé una tool que la pueden usar para ver si hay estas discrepancias. Si existieran discrepancias, entonces pueden reconsiderar la configuración o cambiar de CDN o backend, una de dos. No conviene nunca poner más proxies o más firewalls porque eso siempre, en todo lo que sea desincronización, en todo lo que sea discrepancias, solamente empeora el problema. Bueno, y estas son algunas de las referencias que usé y de los research que me ayudaron a llegar a donde llegué. Bueno, take aways. Questions.